Aleluya, santo es el Señor y digno de suprema adoración. La gloria, la honra, el honor, el imperio, la alabanza es para Cristo por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Buenos días, queridos hermanos, amigos que en esta hora nos ven a través de Cable Visión Cristales, Canal 12, el mejor sistema de cable e internet de máxima velocidad aquí en Trujillo, Colombia. Gracias por acompañarnos en esta hora de la mañana, en un tiempo especial de gloria, de poder, de unción, de alabanza, de adoración y de exaltación a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El tema de hoy se llama Buscando la perfección en Cristo. El apóstol Pablo habla acerca de la perfección a la iglesia de Filipenses. La perfección no es que usted es perfecto, de que usted no comete errores ni nada, pero recuerde cómo Cristo nos toma, cómo Cristo nos agarra, destruidos, totalmente con malos hábitos, malas costumbres, con un camino diferente al que Dios ha establecido para nosotros, con paradigmas, con pensamientos equivocados, con criterios contrarios a la palabra de Dios, pero cuando Cristo viene al corazón de tu vida y tú le abres tu corazón a Cristo, hay un cambio, hay una transformación total y completa en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: de tal modo, de tal forma, que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto indica de que hay una página nueva que escribir ahora. Ya no estamos en el mundo, hoy estamos en Cristo, vivimos para Cristo. Y por lo tanto, Él va a buscar mejorarnos a un nivel mucho mayor para perfeccionar tu vida, para que honres y glorifiques, usted y yo, claro, para que honremos, para que glorifiquemos a Dios con nuestra vida de manera total y completa. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es una carta pastoral. Pablo pastoreando a la iglesia de Filipenses, escribiéndoles, porque permanecía pensando en ellos, queriendo que su vida espiritual vaya a un nivel mucho mayor, no en decrecimiento. Ese es el propósito de Dios, y lo hacía a través del apóstol Pablo, que cuidaba de las ovejas de la iglesia de Filipos, de los filipenses. Y dice: doy gracias a Dios que siempre me acuerdo de vosotros. Esta iglesia nació en el corazón de Dios a través de Pablo en Filipo, y ahora Pablo los pastoreaba de vez en cuando, visitándoles en sus viajes misioneros y también escribiéndoles por carta. Porque el propósito de Dios es que cuando nacemos de nuevo empecemos a caminar de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios en su bendita palabra. Que caminemos o que andemos en el camino diseñado por Dios para salvación y vida eterna, que es en Cristo Jesús. Es un proceso de crecimiento. La palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, es un proceso de crecimiento y es un proceso de perfeccionamiento. Esto solo se tiene en Cristo y se lleva a cabo a través de leer, de estudiar y de vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su bendita palabra. La palabra de Dios dice que debemos de escuchar atentamente la palabra implantada para que por ella crezcamos para salvación. Así que el propósito de Dios es que haya un crecimiento y perfección total y completa. El apóstol Pablo dice en el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo se gozaba porque la iglesia de Filipo había nacido en esa ciudad y ahora estaba creciendo. Cada vez más se iban añadiendo los que tenían que ser salvos por Cristo. Y empezaban de cero. Y por eso necesitaban la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para crecer y para perfeccionarse, para mejorar, para eliminar, para quitar aquellas cosas que no convienen a nuestra vida espiritual, ni al desarrollo y el crecimiento de nuestra vida espiritual, que nos lleva a la perfección. Entonces necesitamos perfeccionarnos en Cristo. Es una actitud personal. Aún aquellos eran niños espirituales, y Pablo dice: ruego, oro por vosotros con gozo. O sea, la alegría de Pablo era saber que el Evangelio había producido nuevas criaturas,
personas nuevas llegando a los pies de Cristo, convirtiéndose a Cristo, y ahora se estaba convirtiendo en una iglesia, en una comunidad de creyentes que necesitaban el apoyo sustancial de la palabra de Dios en su vida. Pero recordemos que esto es algo personal. Ahora el sustento era de Pablo, rogando, clamando por estas personas con mucho gozo, alegres porque estaban en Cristo, porque permanecían en Cristo, porque se mantenían en Cristo y que necesitaban ser perfeccionados en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto indica que la iglesia de Filipos nace y permanece. Y de igual manera, tanto usted como yo ahora en Cristo, aquí en Trujillo, Colón y en todas partes del mundo, necesitamos permanecer, estar y permanecer en Cristo. Tener esa comunión con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través del aprendizaje de la palabra de Dios, el de ser obedientes a la palabra de Dios, el de tener acciones justas que agraden a Dios, tener respuestas espirituales de acuerdo a como Dios dice en su bendita palabra a todo evento de la vida. Por eso en el crecimiento y en el andar, en el camino, vamos creciendo y nos vamos perfeccionando en Cristo. El apóstol Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio. O sea, el apóstol Pablo certifica que esta iglesia estaba bien y que estaba creciendo sanamente y que su crecimiento era gradual debido a la comunión con Cristo. Esto es importante. Nuestra comunión con Cristo es importante. No solo que vayamos a la iglesia, sino que oremos de verdad. No solo en la iglesia, sino también en la casa. Que tengamos nuestro tiempo de oración, de comunidad, de comunión íntima con Cristo. No simplemente haber cambiado de religión, sino permanecer en comunión con Cristo. Porque recuerde que la religión nos salva. El apóstol Pablo es claro cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, le dice a los romanos. Entonces, esa comunión es sumamente importante, de día y de noche, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Cristo presente en tu vida siempre. Y una respuesta ante los eventos de la vida, como Cristo dice en su bendita palabra. El apóstol Pablo se goza, se alegra, ora con ellos, clama por ellos, ruega por ellos, certifica de que están bien, de que hay un crecimiento sano, debido a la comunión que ellos tienen con Cristo, y lo dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Han hecho un recorrido hasta el día que Pablo les escribe esta carta, muy bueno. Pablo lo certifica. Han tenido una buena comunión con Cristo. Esto los da fuerza, esto los fortalece, esto los eleva a un nivel espiritual, esto los lleva a la perfección. Y recuerden, la perfección no significa que usted es alguien que está arriba y muy arriba, y es que es muy perfecto y que no comete errores. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero la perfección es el grado de entendimiento y de madurez espiritual que nos lleva a responder de manera adecuada ante todo evento de la vida, de acuerdo a como Dios dice en su bendita palabra. Ahí nos lleva. Es saber, es conocer, es que entender y es responder de la manera correcta ante todo evento de la vida, de acuerdo a como Dios dice en su bendita palabra. Dice el apóstol Pablo, estando. Cuando dice estando es que él está convencido, total y completamente, persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. No ha sido el que le predicó. Él solo sembró esa palabra en su vida. El que cambia y transforma la vida del hombre es el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo recibimos limpieza de pecado, salvación, vida eterna. Y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque ahora le pertenecemos a Dios y no le pertenecemos al mundo. Comenzamos a caminar en el camino de Dios. Y este camino es dirigido, es instruido por el Espíritu Santo. El que comenzó en vosotros, el Espíritu Santo, esa obra es una obra grande y poderosa de Dios en tu vida. Tú eres esa grande y poderosa obra. Él la perfeccionará. El propósito de Dios es perfeccionar, es cambiar, es transformar. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque la justificación viene de parte de Dios, a través de Cristo.
Dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se estableciera en nosotros a través de Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, justificados pues por la fe. 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos justificó, no por obras nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es obra de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, fue Dios que nos salvó. En el libro de Tito, lo voy a leer, capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Hay dos cosas muy importantes, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? La palabra arras viene del griego arrabón, que significa anillo de compromiso. ¿Qué es las arras? De vuestra garantía hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en Cristo. Nos trajo, nos redimió, nos salvó y nos pone hoy en lugares espaciosos para salvación, para vida eterna. Y ahora el Espíritu Santo guía, dirige nuestros pasos, porque nos lleva a la perfección, a un conocimiento claro y perfecto, total y completo de Cristo, para poder discernir lo bueno y lo malo, y poder no solo hacerlo, sino accionar de acuerdo y en respuesta a lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la perfección. Por eso el apóstol Pablo dice, y estoy persuadido de esto, porque lo decía con autoridad y con seguridad, porque había pasado en él, que el que comenzó en vosotros la buena obra, desde que lo llamó y fue tirado del caballo, y aquella luz resplandeciente cegó sus ojos, y se encontró con Cristo, empezó un cambio y una transformación en la vida del apóstol Pablo a llevarlo a la perfección. Y por eso él podía decir con seguridad y con certeza, el que comenzó en vosotros, así como lo empezó conmigo aquel día que iba para Damasco, y aquella luz resplandeciente, extremadamente fuerte, me aventó de aquel caballo y comenzó a partir de ese momento a molerme, a someterme, a quitar, a eliminar, a cancelar aquellas cosas que no eran agradables para Dios en mi vida, y que quitó y que también puso lo que él necesitaba poner, porque lo que quiere es perfeccionarte. Por eso el apóstol Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, porque es una buena obra que tiene el propósito de llevarte con Cristo para que vivas con él por siempre y para siempre y por toda la eternidad. El que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará. Es importante que el apóstol Pablo dice buena obra, entiéndalo y compréndalo. Lo mejor quiere Dios para su vida. Quiere hacer una obra grande y poderosa en su vida. Como la vasija en las manos del alfarero. Y como un barro, usted y yo somos moldeados al carácter de Cristo. A través de pruebas, dificultades, circunstancias adversas. A través de la palabra. Cualquier situación que usted pueda estar pasando hoy, que usted es un cristiano y está completamente creído que Dios está con usted, usted va a entender que el que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará. Y la única forma de perfeccionarnos es en Cristo. Él es la plenitud de todo conocimiento. Y solamente en él podemos forjarnos a través del Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, y lo digo de nuevo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y está en un camino, y no sé en qué parte del camino, de repente está queriendo retroceder, o de repente está estancado. Pero recuerde que Dios quiere mejorarlo, levantarlo, prosperarlo en relación a la fe y a la obediencia que usted ponga en Cristo Jesús.
El requisito indispensable es la fe y la obediencia en Cristo Jesús, y que usted pueda ver hacia adelante, hacia el futuro, no mirar atrás ni retroceder, sino que seguir caminando en ese, sino que seguir andando en el camino correcto, diseñado por Dios para su vida, porque Él comenzó en usted esa obra, Él la perfeccionará, Él va a abrir caminos donde no lo hay, Él va a abrir sendas donde no lo hay. Cualquier tropiezo, obstáculo, muralla que se interponga en su camino será destruida, anulada y cancelada, porque el propósito final de Dios es que usted pueda ser perfeccionado. Y la única forma es en Cristo. Si usted se aparta, deja el proceso, porque han ocurrido cosas en su vida que la han malinterpretado y que de repente cree que Dios ya no está con usted, pero Dios está ahí con usted siempre, con usted, conmigo, con todos nosotros, sus hijos. Él está de manera permanente en las buenas y en las malas. Y el propósito es entrar en un proceso como para perfeccionamiento, seguir andando en el camino de Cristo Jesús. No se aparte del camino, manténgase firme, sin fluctuar la profesión de fe en Cristo Jesús. No se aparte ni a derecha ni a izquierda. El apóstol Pablo dice: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado, ni lo porvenir me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, porque Él sabía, y por eso le dice a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Hasta ese día el Señor quiere tenernos allí para perfeccionarnos. El apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, nacimos de nuevo y ahora tenemos una hoja nueva para escribir en la vida, pero Él se va a encargar a través del Espíritu Santo de perfeccionar la obra que hay en usted. Él se va a encargar cada vez más que usted y yo seamos obedientes a su bendita palabra. Entienda y comprenda. Es sumamente importante y necesario. Dice el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la referencia que el apóstol Pablo dice: hasta el día de Cristo. Dios no quiere llegar a ese día, para que pueda presentarnos sin mancha e irreprensibles. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que el perfeccionamiento y el camino a la perfección en Cristo está en relación a la fe. Y si tiene fe, va a ser obediente, porque cree y obedece a lo que Dios dice. Y tenemos una convicción clara y perfecta, el camino que seguimos y hacia dónde vamos. Y que al final del camino que nos espera es el mismo Cristo. Y nos está perfeccionando para que cuando nosotros estemos allí, estemos sin mancha, sin arruga e irreprensibles delante de Dios. Que son guardados, o sea, Él se encarga, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Necesitamos fe para recorrer el camino. Necesitamos estar convencidos para recorrer el camino. Necesitamos saber que necesitamos perfeccionarnos, mejorar nuestra vida espiritual cada día más. Y nadie más que usted, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuánto está orando? ¿Cuánto está leyendo la palabra? ¿Cuánto se está congregando? ¿Cuánto está buscando que todo eso pase en su vida? Que usted se refine sin necesidad de pasar por problemas y pruebas. Que usted eleve su nivel de fe cada vez más. No esté conforme, elévese a un nivel mayor de fe, de convencimiento. El apóstol Pablo dice: estoy persuadido, estoy convencido, porque él ya lo había pasado. No lo voy a decir sufrido, porque lo pasó, porque era necesario, y se elevó a un nivel mayor de fe. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El propósito final es la perfección. Eso es. El apóstol Pablo dice, Pedro dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Allí nos quiere llevar Dios. Allí nos quiere situar Dios. A ese estado y estadio de vida nos quiere llevar Dios. A la perfección. A ese día final donde estemos con Cristo. Cometemos errores, fallamos, pero Dios nos quiere llevar a la perfección. ¿Cuánto está usted dispuesto a hacer para llegar a la perfección?
¿Cuánto está usted dispuesto a permitir que el Espíritu Santo haga en su vida para llevarlo a la perfección? La única forma de perfeccionarnos es en Cristo. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, Él, no es nadie más, Él la perfeccionará. Eso no quiere decir que usted se va a sentar y no va a hacer nada. No, al contrario, usted va a entender la necesidad imperiosa y de manera determinante, usted va a buscar que el Espíritu Santo ministre todo lo que tiene que hacer para perfeccionarlo. Aparte de lo que usted haga: orar, leer la palabra, congregarse, tener una relación personal con Cristo, una comunión íntima con Cristo, predicar, evangelizar, alcanzar. Mire cuántas cosas hay que hacer, y de repente está detenido y parado porque cree que usted está por estar. No, Dios lo llamó para algo. Dios lo llamó para los planes y propósitos de Él. Es necesario que busquemos la perfección para poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios para hacer la obra que Dios quiere a través de usted. Dios tiene un propósito claro y perfecto con su vida, con su casa, con su hogar, con su familia, con sus hijos, con su trabajo. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Pablo amaba la obra de Corinto, de Filipenses, la amaba, oraba, clamaba para que creciera, para que no decreciera, para que se mantuviera firme, para que no se viniera abajo, para que fueran dotados de los mejores dones del Espíritu y para que vayan en crecimiento hasta el día que Cristo venga. Así que eso era la labor de Pablo. 9. Y esto pido en oración. Él oraba siempre por ellos: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No solo es hacerlo, es saber cómo hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a permitir que el Espíritu Santo perfeccione su vida? Es usted abriéndole su corazón a Cristo de manera total y completa y permitiendo que el Espíritu Santo gobierne su vida total y completamente. ¿Cuánto lo está haciendo? ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿De qué forma lo estamos haciendo? El apóstol Pablo dice: oro mucho para que sea lleno para que vuestro amor abunde aún más y mucho más en toda ciencia y conocimiento. No estamos hablando de ciencia física, estamos hablando de ciencia espiritual, el conocimiento claro y perfecto de cómo manejar nuestra vida espiritual. Y conocimiento, dice el apóstol Pablo, y en todo conocimiento, en todo. Es importante saber todo. Conozca la Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia, escudriñe la Biblia. Busque saber más de lo que sabe hoy. Anule toda ignorancia en su vida. Al final no lo sabremos todo, pero por lo menos buscamos y tratamos de saber y de conocer lo más que podamos. Es sumamente importante para usted y para mí. Esto le va a dar a una mayor capacidad de entender las cosas espirituales y poderlas vivir de la manera correcta, en obediencia total a como Dios quiere que la vivamos. Dice el 10, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito final? Para que aprobéis lo mejor. Dios quiere que apruebe lo mejor. Dios no quiere que usted se equivoque. Dios no quiere que cometa errores. Y si aún lo cometiera, Él se va a encargar de ayudarlo. Cuando usted hace las cosas de la manera correcta, de acuerdo como Dios dice. No de acuerdo como usted quiere, sino de acuerdo como Dios dice. No de acuerdo como el mundo quiere, porque el mundo presiona que usted pueda tener paradigmas, pensamientos equivocados y pensamientos aún de temor para tenerlo dominado. Pero la palabra da la libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso el amor que usted tenga para con Dios debe de manifestarse en toda ciencia y conocimiento, para que apruebe lo mejor, para que sepa que el próximo paso que va a dar es de acuerdo a la voluntad de Dios y no la suya, no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de ser renovados en nuestro entendimiento. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, antes bien debemos de ser transformados según la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Esto en toda relación, porque cuando se llena de ciencia y conocimiento, su mente cambia, es renovado, y a través de la palabra lo que usted va a obtener es la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que apruebe lo mejor, para que tenga los mejores resultados, para que tenga éxito en todo, para que pueda tener el carácter de Dios
Y aunque todo el mundo esté en contra, usted sabe que está en lo correcto. Usted sabe que anda por el camino correcto. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es camino de muerte. Y por eso fracasan los hogares, las familias, los hijos. Problemas en el trabajo, en el negocio. Por eso. Por eso dice, oro para que abunde el amor en vosotros y mucho más y más en toda ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Esta es la mejor forma de tener éxito físico, espiritual, material y financiero. Para que usted apruebe lo mejor tiene que ser de acuerdo a como Dios quiere, no como usted quiere ni como el mundo dice. Dice el versículo 10, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La demanda especial de Dios es que lo amemos, aún más y mucho más. Mateo 22:27 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esto debe de abundar mucho y mucho y mucho en el corazón tuyo y mío. ¿Cuánto amamos a Dios de verdad? ¿Cuánto le estamos amando? El amor se demuestra. No solo un sentimiento, son acciones precisas de demostración de amor. Y Dios lo demostró en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario, dándonos salvación y dándonos vida eterna. Y el día que nos convertimos, comenzamos a recorrer el camino diseñado por Dios para salvación y vida eterna. Y eso se establece a través de un crecimiento gradual que va siendo llevado y dirigido por el Espíritu Santo. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, en usted y en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo. La perfeccionará hasta el día de Cristo. El día de Cristo está por venir. Está aproximándose a pasos agigantados. La venida de Cristo es eminente. La mayoría de las profecías se han cumplido y las que están por venir, por cumplirse, ya están próximas. Todo esto es un indicativo de que Cristo ya viene. Pero usted y yo estamos en proceso de crecimiento espiritual. Y aún así esperamos la venida de Cristo. Y es necesario que cuando Él venga nos halle sin mancha, sin arrugas e irreprensibles. Por eso el apóstol Pablo dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué está probando usted? ¿Cómo está caminando usted? ¿Cuáles son sus reacciones diarias ante los eventos de la vida? ¿Cómo responde a cada acción que se levante enfrente de usted? ¿Cómo responde? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, limpiará, purificará, quitará, anulará aquello que le estorba, aquello que no le sirve. Pondrá todo elemento espiritual necesario escrito en la palabra para que usted pueda dar la mejor respuesta ante los eventos que se le presenten en la vida. En 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La palabra gracia significa un regalo no merecido. Fue dada a la iglesia de Corintio a través de la predicación del Evangelio de Cristo a los que creyeron. Fue dada a usted y a mí porque hemos creído y se sigue dando para que la gente crea. Porque en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, y aquí viene la palabra otra vez, en toda ciencia. Mire qué importante todo esto. En toda palabra y en toda ciencia. O sea, ellos estaban bajo una gran bendición espiritual, la iglesia de Corinto. Y dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo está certificando que ha habido una conversión real y verdadera en la iglesia que ha nacido en Corinto. Y esto es muy importante en la vida de todo cristiano. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto estaba bajo una bendición total. Tenían todos los dones espirituales ahí. Era una iglesia súper bendecida. Todos los dones espirituales operaban y se manifestaban todos los dones espirituales
en la iglesia de Corinto. Mire qué importante. Y dice la palabra de Dios, el cual también os confirmará hasta el fin. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Lo confirmará hasta el fin. Dios no va a perder su obra. Tú le costaste precio de sangre. 1 Corintios 6 dice, ¿acaso ignoráis que fuiste comprado a precio de sangre? ¿Acaso ignoráis? Usted no puede ignorar. Usted tiene que estar persuadido, convencido de la obra que Dios está haciendo en su vida. Dios no va a desperdiciar eso. Dios no va a quedar avergonzado por usted. Así que mejor afirme sus pies en el camino y mantenga la profesión de fe que tiene en Cristo Jesús. Hágalo. Le dice a la iglesia de Corinto, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Otra vez la palabra irreprensible. El propósito es ese. En el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día? Cuando Él venga. Cuando Él venga por usted y por mí. El apóstol Pablo dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego aquí los que hayamos quedado seremos arrebatados y nos uniremos con ellos. Así, querido hermano, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Padre, te damos gracias por este tiempo tan bello, tan hermoso, tan precioso. Delante del trono tuyo estamos por la gracia de Cristo, por ese regalo no merecido, pero que a ti te ha placido darnos. Oramos, Señor, para que podamos ser perfeccionados en Cristo y que haya una disposición total y completa de cada miembro del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, en ser perfeccionados, en dejarnos guiar y dirigir por el Espíritu Santo. Toma control, Señor, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, y que podamos consagrarnos y que tú nos halles irreprensibles y sin mancha en el día de Cristo. Padre, que como las 5 vírgenes prudentes estemos con la lámpara encendida y con aceite en nuestras vasijas, y sigamos echando aceite a través de la oración, del ayuno, de la intercesión y de nuestra comunión íntima con Cristo, y que seamos portadores de tu palabra, predicando, evangelizando y alcanzando a todas las personas en Trujillo y en todas partes del mundo. Señor, gracias, te alabamos, Padre, te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu bello nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, oramos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que la gracia y el favor de Cristo esté sobre sus vidas, hoy, mañana y siempre. Ha estado con ustedes el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada, y hemos estado con ustedes a través de Cable Visión Cristales, Canal 12, en el centro del barrio San Martín de la bella y preciosa ciudad de Trujillo. Y también hemos estado a través de nuestra página de Facebook, en la cual nos pueden visitar, programa cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.